Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Miércoles 7 de junio de 2023, gracias por continuar con nuestra programación. Es un placer enorme, como siempre, estar con ustedes a esta hora de la mañana y, por supuesto, darle continuidad a toda nuestra programación. Hoy es jueves, perdón, voy a hacer una corrección, ya le estoy robando un día más a la semana. Hoy es jueves, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Queremos darle, desde luego, como siempre, ese abrazo solidario a quienes están en este momento, desde luego, en situaciones muy difíciles, muy complejas, especialmente por esta situación de clima y especialmente de aquellas zonas que están seriamente afectadas en nuestro territorio y de las cuales se reportan especialmente algunas zonas costeras. Pero ahí estamos, pendientes de estar con ustedes. Vamos de inmediato a conocer aspectos relevantes en cuanto al análisis político que nos puede dar esta mañana nuestro buen amigo Dagoberto Gutiérrez, vicerrector de la Universidad Luterana, a quien hemos invitado esta mañana para que nos acompañe. Bienvenido, Dagoberto, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Muy bien. Vamos a presentar estos libros. Sapiens, de Yuval Noah Harari. Es un conjunto de reflexiones profundas y sencillas sobre la humanidad, sobre el sentido de la conducta de los seres humanos y sobre el futuro. Harari es un pensador del Estado de Israel, joven, muy agudo, incluso con la historia de ellos mismos. No es una persona enajenada. Si pueden leer este libro, háganlo, por favor. Se llama Sapiens, se refiere al Homo sapiens. El enigma de Menelao, este es un trabajo de Verne Ayala. Tiene que ver con los acontecimientos que culminaron con el asesinato de los sacerdotes jesuitas. En el desarrollo de esta historia, Verne analiza la estructura del poder, la característica de los líderes militares y de los líderes políticos, y la participación en eso del presidente de la República en ese momento. Es una reflexión histórica muy importante. Al este del Edén. Este es un libro del escritor estadounidense John Steinbeck, que tiene otros trabajos y otros relatos situados en el estado de California. Este también está situado allí. Expresa la historia de una familia estadounidense. Allí, en ese estado, la evolución de la vida y la evolución del pensamiento. Hay que leerlo. Hoy, que Estados Unidos, en tanto imperio, cruza por un momento muy amargo y sus intelectuales no logran entender lo que está pasando y sus líderes políticos no entienden el mundo, no porque les falte lectura, sino que les falta humanidad. Hoy es importante leer a Steinbeck. Ok, pero hay... ¿Tenés algo más todavía? Sí. Okay. Murió el compañero Andrés. Andrés era un combatiente del RP, el responsable de la radio Venceremos en Guazapa. Rendimos homenaje a su vida y homenaje a su lucha. El FMLN guerrillero es la expresión histórica de la mayor capacidad de acuerdo político entre fuerzas políticas ideológicamente diferentes, pero políticamente coincidentes. Es la mayor sabiduría de la historia de nuestro país. Rendimos homenaje a la memoria de Andrés. Nos preocupa la situación del presidente de Colombia. Está pasando por una ofensiva de la derecha colombiana que era además muy esperada. Confiamos
en que esa pelea la va a ganar el pueblo de Colombia. Confiamos en eso. Nos alegra el nombramiento de Salvador Moncada como embajador de Honduras en China. Esta es una buena noticia. Para El Salvador, el nombre y la figura de Salvador, un médico destacado, candidato a Premio Nobel de Medicina, tiene una sensibilidad muy especial. Un abrazo a Salvador. Saludamos la decisión de la presidenta de Honduras. Muy sabia y muy inteligente. Ok, gracias por darnos esos anuncios. Dagoberto, te decía también pues que queremos aprovechar a hacer los análisis pertinentes. Tu lectura de los acontecimientos en esta mañana de día jueves 8 de junio. Sobre todo cuando partimos de las reacciones que ha generado y ha despertado muchas inquietudes el anuncio hecho por el presidente de la República en el marco del discurso a la Nación el pasado 1 de junio y que trajo consigo aspectos muy puntuales, ¿verdad? Cambios dentro de la estructura del sistema de partidos de elección, dentro de los municipios y, por supuesto, también el tema del combate a la corrupción. 3 elementos primarios para hacer en tu análisis. Así es. ¿Qué te pareció? El discurso político del presidente tiene varias partes que son fundamentales. En primer lugar, él destaca la lucha contra las pandillas. Y él tiene razón. Este es un éxito político fundamental, que supuso un ejercicio militar también fundamental. La pandilla del Salvador nace después que termina la guerra civil y se inicia otro periodo, estamos hablando de más de 30 años. En ese momento nace la pandilla. En ese momento. Porque el proyecto neoliberal que se estableció, por supuesto que no contemplaba nada relacionado con los jóvenes, con los muchachos, con las muchachas. Y el aparecimiento de este grupo fue una reacción. Durante 30 años todo eso se convirtió en una verdadera fuerza política y una verdadera fuerza económica. Y el mercado capitalista contenía dentro de sus partes la expresión económica de la pandilla. ¿Cómo abordar esto? Esto pasó por sucesivas tácticas. Los partidos políticos débiles políticamente, que buscaron de diferentes formas respuestas políticas al fenómeno, que ha generado posteriormente reacciones penales y juicios y hasta cárceles. Pero era la búsqueda de una solución. Sí, histórica. Sí, y es un proceso histórico. ¿Cómo resolver el problema de ese poder real? Hoy se desarrolla una respuesta militar. Lo militar también tiene, sin embargo, un corazón político. Esa respuesta militar, que ya lleva más de un año y que no ha terminado, ha dado un golpe militar fundamental a la pandilla. Y se descubre la pandilla como un ejército político, ejército militar y ejército económico, que es una especie de degeneración del capitalismo en boga en el país. La pandilla es una forma capitalista de hacer economía y de construir el poder propio de un país como El Salvador. En cierto modo, cuando se golpea la pandilla, también se fortalece a los bloques capitalistas del país. Se le dice, tienen la cancha libre, pero al mismo tiempo también se fortalece la vida de todos los seres humanos que eran víctimas de la pandilla. Claro, víctimas, de acuerdo. Eso está planteado así, una victoria política del gobierno, no completo, todavía está pendiente, porque militarmente la pandilla sigue actuando. Ojo,
Y hay un aspecto fundamental, que la pandilla es un fenómeno generado por las condiciones materiales de existencia de las personas en nuestro país. Si esas condiciones materiales de existencia no se resuelven, ahí está de nuevo las condiciones para crear más pandillas. Ese fue el primero de los ítems, digamos, de su discurso. Luego habla de una reforma al Código Electoral que ahora ya aprobado reduce la cantidad de diputados de la Asamblea Legislativa de 84 a 60. ¿Qué te impresiona? Claro. Esta es la segunda parte importante del discurso. Hay que decir que sin duda por razones poderosas, Nayib Armando no se refirió a una serie de aspectos fundamentales de las condiciones materiales de existencia de las personas. Condiciones materiales de existencia de las personas que requieren pasos estructurales que tienen que ver con la lógica de la economía. Estamos hablando con el trabajo, estamos hablando del salario, estamos hablando de los precios de la comida, de los frijoles, del arroz, de las frutas. Yo sé que la gente del equipo gubernamental tiene eso en mente. No tengo ninguna duda. Las condiciones materiales de existencia están siempre a través de la historia a la base de las cabezas políticas. Eso lo sé yo y lo sabe todo el mundo. Ahora, en una tercera parte, el gobierno aborda una serie de puntos estructurales, fundamentales. Uno siempre se preguntó, desde que estaba en la escuela primaria, allá en Chalchuapa, yo me preguntaba, ¿y por qué somos 12 departamentos? ¿Y por qué somos más de 200 municipios? Y veía uno estados mucho más grandes que nosotros, con menos departamentos. En sexto grado me enteré yo que Australia, que tiene más de 7 millones de kilómetros cuadrados de extensión, tiene 7 departamentos. ¿Y por qué nosotros tenemos 12? Ahora, como esto... 14. Sí, 14 departamentos, sí. 14 departamentos. Como esto tiene que ver con el funcionamiento del Estado, tiene que ver con la distribución del presupuesto, con la estructura y la distribución del poder, es una cosa fundamental. Nos hicimos de 14 departamentos, porque antes el territorio era más grande, en el sentido de que para ir de San Salvador a La Unión era una cosa increíble. Y entonces el gobierno central en San Salvador era débil, muy débil y disperso. En cada zona había un poder real, económico, político y local que funcionaba independientemente de este gobierno central muy débil. Por eso nació la figura de los gobernadores. El gobernador era el hombre del presidente, que se iba hasta La Unión, que era como el Sahara. Pero ahí estaba el presidente. Hoy eso ha cambiado. Para ir de San Salvador a San Miguel, eso... Sí. Y el poder, para todo proceso político, el poder político ha de corresponder al programa político que se busca. Pero su impacto directo con relación al proceso de elección de diputados, ¿quiénes pueden llegar ahora que también se modifica el tema de la fórmula de cómo los residuos desaparecen? ¿Cómo examinas tú ya de manera puntual el rol de los partidos políticos, de los arraigos de políticos legisladores que han estado por mucho tiempo en la Asamblea Legislativa? Bueno,
este problema estructural me parece a mí que tiene que ver con la lógica del número de diputados. Claro. Claro. Se reduce el número de departamentos. Cada municipio pasa a desarrollar una vida institucional diferente. Conservará su fiesta, sus costumbres, todo. No sé cómo esto se va a hacer porque yo no soy el gobierno. Pero a vos te gusta la idea sí. de reducción, de pasar de municipios a distritos. ¿Verdad? Yo siempre he pensado eso. Okay. Siempre he pensado eso. El Estado, siendo el máximo poder, necesita centralización para ejercer su poder. Así dice la Constitución. Así dice la Constitución. Y somos un territorio de 20.000 kilómetros cuadrados. 20.000 kilómetros cuadrados. El departamento de Petén en Guatemala es más grande. Honduras tiene departamentos que son más grandes. Y nadie nos ha quitado territorio. No, esta es otra historia. Esta es otra historia. Entonces, la organización del Estado se ha de corresponder a esa extensión, a esa lógica, a esa lógica. Ningún gobierno había tomado esta decisión. No. Este lo hace. Y claro, hay que resolver otras cosas. Obvio. La lógica con los municipios. La lógica con los partidos políticos. ¿Cómo va a funcionar eso? El número de diputados. Todas estas decisiones tienen una íntima relación. El número de diputados. ¿Cuántos diputados necesitamos nosotros? ¿Cuántos? El número actual de diputados responde a las necesidades reales políticas del país y a la lógica del presupuesto del país. En donde en una política sana la mayor cantidad de dinero no debe dirigirse al gobierno, sino que a la gente. No son los funcionarios los que deben absorber la mayor cantidad de ingresos, no, sino la gente. Dos cosas, salud y educación. Ese es el punto. Ahora, aquí hay otra lógica. Otra lógica, que eso es lo que se está planteando. Ahora, veamos el mundo de los partidos políticos. Según la Constitución de 1983, los partidos políticos son la base del sistema político. Pero es que en la realidad histórica del país, los partidos políticos se han quebrado. ¿Sí? Claro. Y esta decisión, esta propuesta, ¿no crees tú, como lo expresan algunos abogados, que atenta con la Constitución de la República cuando ahí se habla de la esencia del pluralismo político? ¿Qué piensas tú? Esa opinión me parece muy respetable. Y muy lógica además. Es que una acción política como esta hay que atacarla. Hay que atacarla. Uno, porque afecta la lógica de los partidos políticos. Y los partidos políticos en este momento histórico al que me estoy refiriendo, los partidos políticos no son instrumento de lucha de la gente. Porque para eso, para ser instrumento de lucha de la gente, hay que ser subversivo. ¿Y por qué? Porque la subversión consiste en la transformación de las condiciones materiales de existencia de los seres humanos. Eso es lo que se llama subversión. Cuando vos trabajás para subvertir esas condiciones materiales, te encontrás con la gente que necesita justamente eso. Los partidos políticos no son eso. Son parte del orden. Son parte del sistema. Son parte de las reglas.
Por eso es que aparecen en la Constitución. Por eso aparecen en la Constitución. Parte del orden. Débiles, muy débiles. Que resurgen nada más en las campañas electorales. Ese es un desastre político. Desastre político. Entonces, hoy, en esta coyuntura, se da un gran fenómeno. Un gran fenómeno. La llegada de este gobierno al poder expresa justamente el hundimiento de los partidos políticos. ¿Quién ejecuta ese hundimiento? La gente. La gente. Los antiguos militantes de los partidos políticos hunden a los partidos políticos y dicen, el presidente debe ser este. Y ese que la gente decide que debe ser el presidente no tiene que ver con partidos políticos. ¿Ve qué fenómeno? ¿Y esa expresión de modificación no debió haber surgido a partir de un censo nuevo de la población y no tomando como referencia el último, que creo que fue en el 2007? ¿Sí? Para hacer esas modificaciones, ¿no? Podría ser. Digo, porque eso le viene a dar la consistencia y la argumentación a un planteamiento de esa naturaleza, sí. Un cambio de, digamos, de todo ese fragmento de estructura política del país que se sustenta en aspectos meramente legales, como te lo planteaba anteriormente con el tema de la Constitución, que lo dicen los abogados, solo te estoy trasladando la expresión de lo que esto está. No debió haber sido tomado como punto de referencia y haber tomado un poquito más de discusión, aunque hay que reconocer que el tema de los 60 diputados, para ser un poco pragmático y diferenciar de las propuestas, en el 91 creo que se tenía ese número de 60 diputados, sí. ¿No? En el 91. ¿Ah? Yo fui diputado. Con 60. Con 60. ¿Y trabajaban bien? Perfecto, estábamos en el Palacio Nacional. Sí, porque se veía... No. Es que esa era la sede de la Asamblea. El Palacio Nacional. No existía no se había construido. Eso fue en el 91. Sí. Pero después nos trasladamos a ese local actual. Y hay una placa ahí. Yo no la he visto, pero dicen que hay una placa con los nombres de los diputados. Sí. Éramos 60. Pero luego vino otro proceso en donde se le agregó 20 o un poquito más de 20. En una decisión que no es estructural. No es estructural. Y claro, eso ganó el apoyo de los partidos políticos, por supuesto. Es el mercado de los partidos políticos, no el mercado de la gente, ¿Quién gana con esta reforma en términos de elecciones? ¿Nuevas ideas que puede sacar el partido oficial, la mayoría de estos 60 diputados? ¿O qué papel o qué resultado puede ver en los otros partidos políticos? Eso lo puede entender uno, ¿no? Preguntándose otra cosa. ¿Quién gana? Ok. ¿Quién gana con esto? Estamos hablando de decisiones políticas que estructuran el poder. Y conviene en este momento no ver las decisiones separadas. La reducción de los diputados tiene que ver también con la reducción de los departamentos. Que te da a vos la idea de que se trata de un cambio estructural. Es un cambio que va en la estructura y no está situado en el territorio del mero juego político o el mero juego electoral. No, es un toque a la estructura del poder en el país. Y estamos hablando desde 1821, cuando esto empezó a definirse, cuando quien era presidente no tenía ningún poder y las distancias eran enormes. Eso se mantuvo, esta cantidad. Entonces, estas decisiones conviene, a mi juicio, habrán personas que no lo piensan así, muy respetuosos, pero
Estas decisiones tienen que ver con cambios estructurales necesarias para cualquier política económica que se debe intentar. El número de departamentos y el número de diputados. Menos. Esto tiene un impacto directo con el presupuesto del Estado. ¿Cuánto se necesita para mantener 14 departamentos o más departamentos? Hoy no. Bueno, los departamentos no, los municipios, sí. Los 262 a 40. Y luego viene la lógica de los municipios. Los municipios no desaparecen, no, ni las fiestas, ni las costumbres. Todo eso se organizará de diferente manera. Pero estamos hablando de transformaciones en el poder, en el poder político. Hay dos versiones en esto, y voy a, quizás para que nos ampliemos, voy a hacer una pausa, pero hay dos versiones en esta propuesta que quiero planteártelas. Por un lado, los promotores hablan de un ahorro económico para el Estado, reduciendo la cantidad de municipios de los 262 a, en este caso, 44. Teniendo un ahorro económico, ¿verdad? Reduciendo de 84 diputados a 60. Pero los opositores, los críticos, sostienen que todo esto es nada más que una acción para buscar la concentración del poder a raíz de un, digamos, desgaste político que existe. ¿Cuál es tu valoración de estos dos puntos de vista? Voy a hacer una pausa y regreso contigo. ¿Te parece? Sí. Pausa, no me cambies, regresamos. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Nuevamente exhorto la prevención para todas aquellas familias que viven en las zonas costeras y fuerte oleaje, que sin duda alguna está provocando ciertos, digamos, impactos de inundaciones en algunas áreas. Tengan mucho cuidado. Continuamos nuestra conversación con Dagoberto Gutiérrez, vicerrector de la Universidad Luterana, esta mañana, en una primera, digamos, aproximación de su análisis, estudiando los contenidos que fueron emitidos en el discurso a la nación, emitido por el presidente de la República, y que se centra precisamente en el tema relacionado con esta modificación o reforma al Código Electoral para reducir los diputados de 84 a 60, y el número de municipios que se entra a un estudio, creo que está en la Comisión Política, no sé en qué comisión está, que todavía no se ha aprobado, pero se espera que el próximo martes así sea, de reducir el número de municipios de 262 a 44. Y te decía que aquí hay dos versiones, a quién creerle o colocarla sobre la mesa para estudiarla. Una, la versión oficial dice, aquí lo que buscamos es un ahorro, ser más eficientes. Un ahorro económico, creo que se habla de 262 millones de dólares, ¿sí? Por ahí creo que se habla. Pero viene la oposición o los críticos o los opositores a esto y dicen mentira. Esto es producto de querer tapar el desgaste, ¿verdad? El que ha sufrido la gestión en estos 3-4 años y también la concentración de poder. ¿Con cuál te casas tú? Es importante. Esta conversación es muy importante. Porque en mi caso, yo siempre, desde que era un cipote en Chalchuapa, empecé a pensar en esto. Yo entré a la línea de la reflexión política después que una vez alguien me regaló un libro sobre la vida de Jesucristo. ¿A saber por qué? Yo lo empecé a leer y el tipo me gustó, pero llegué a la parte donde lo mataron. Ahí no entendí. ¿Y por qué lo mataron? ¿Quién lo mató? Yo dije, lo mataron los romanos. Lo mataron los romanos. Formé un círculo de estudio. Y éramos unos niños en Chalchuapa. Nos reuníamos todos los sábados, los compañeritos míos de mi barrio. Y ellos me preguntaban sobre los temas bíblicos.
Y yo respondía lo que yo entendí en ese momento. Ese ejercicio terminó cuando me preguntaron, ¿y por qué Pablo se quedó ciego? ¿Y por qué se cayó del caballo? Y todas las preguntas, yo no las sabía. Claro, lo vine a saber años después. Allí estaba expresado el problema del poder, del que yo a los 8 años no tenía todavía noción. Aquí, en esta temática que estamos hablando, está expresado el problema del poder. Y uno se pregunta, hablo del poder político, el poder político, que es siempre la madre del cordero, el poder político. Uno se pregunta, ¿y de qué se trata? Es una decisión administrativa. Es decir, tiene que ver con el afán de reducir el gasto, de producir ahorro, ¿no? En mi caso, yo siempre he estado pensando en esto, pero no he estado pensando en esto como una decisión administrativa, meramente administrativa, sino como un aspecto esencial, porque el ejercicio del poder político en mi país debe expresarse en 14 gobernadores y en 14 departamentos. Eso siempre me pareció como una debilidad del gobierno central, como una dispersión de ese poder y el funcionamiento de poderes regionales en cada lugar. Y nunca estuve de acuerdo. Estoy hablando de cipote en la escuela, en plan básico, bachillerato, estudiante de derecho en la universidad, guerrillero, siempre pensando eso. Ahora, uno no sabía cuáles eran las condiciones políticas para darle vuelta a eso. Para darle vuelta a eso. Que no está en la Constitución. En la Constitución no se dice en ninguna parte que deben ser 14 departamentos. Muy bien, hoy se plantearon esas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? El desaparecimiento del poder político de los partidos políticos. ¿Y quién produjo esas condiciones? ¿Fue una cosa cultivada, organizada y trabajada? No, es la cabeza de la gente. Todo lo que se está haciendo depende de la cabeza política de la gente. Y este era el momento para hacer eso. El momento político para hacer eso. Los partidos políticos, que son la base del régimen político, hoy no valen nada ante la gente. No hay por qué pensar entonces el segundo componente de lo que te decía, de que es una pérdida de poder o un desgaste, es una concentración de poder a raíz de un desgaste. Ahora, los partidos políticos dicen algo importante. Dicen que esta decisión del gobierno expresa la debilidad del gobierno. Este es muy interesante, esta reflexión política. Es una reflexión política. No es una reflexión teórica, ni filosófica, ni jurídica. Una reflexión política. Es decir, que tiene que ver con el poder. Tiene que ver con el poder. Entonces, si el gobierno se debilita, esto quiere decir que los partidos políticos se fortalecen. Y este será, entonces, un momento óptimo para los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos están pensando que en este momento la gente les va a dar el apoyo a los candidatos de los partidos políticos. ¿Y será cierto o mentira? ¿Cómo lo percibes tú? Ese es el punto. ¿Qué dice la gente? ¿Qué piensa la gente? ¿Qué piensa la gente? ¿Es este el momento en donde la gente va a rechazar la gestión del gobierno? ¿Y este es el momento en que la gente va a respaldar a los partidos políticos? Todo eso está pendiente. Ahora, los partidos políticos lo sabrán muy bien.
Me imagino. ¿Sí? Andy Feinler, por ejemplo, decía: yo creo que tienen miedo porque vieron los números que pueden perder alcaldías y perder los escaños legislativos, que va en razón a lo que yo te planteaba, ¿no? Claro, la opinión de Andy entonces es muy positiva para ellos, muy optimista. Entonces, según esta opinión, es el gobierno el que está perdiendo poder político e influencia política. Y es el gobierno el que va a perder alcaldías y va a perder diputaciones. Esa es la opinión política. Yo me imagino que ellos están trabajando intensamente en las comunidades, que tienen años haciendo ese trabajo, abajo, recorriendo el territorio, porque la base de un trabajo electoral es siempre un trabajo político. O sea, los va a obligar a trabajar más territorialmente con este número de 60 de diputados. No. Me estoy refiriendo a la base política de esas opiniones. De esas opiniones. Te entiendo. De esas opiniones dicen: el gobierno está en dificultades, está en apuros. Entonces, este es el momento propicio para esa oposición. Y yo sé entonces que cuando uno opina así, uno está trabajando las 24 horas con la gente. Las 24 horas. No duerme en su casa, sino que duerme en las comunidades. Y que en eso consiste el trabajo político, que me permite a mí opinar sobre lo que la gente está pensando y lo que la gente está sintiendo. Yo sé que ellos están muy jóvenes y pueden hacer eso. Ok, cierro este ciclo para preguntarte. Sé que no eres clarividente, pero estudias mucho tu experiencia. ¿Cómo crees que quede configurada la Asamblea Legislativa? El gobierno está reduciendo el número de diputados. Sí. Tengo la impresión que en esa decisión cuenta con el respaldo de la gente. Ok. Cuenta con el respaldo de la gente. Y en esta decisión, según voceros de la oposición, se están construyendo condiciones materiales favorables para la oposición. Eso está bien. Según lo que dicen algunos voceros de la oposición. Esto quiere decir que según la oposición, el número de diputados que van a ser mayor, va a ser diputados de la oposición. Esto es lo que ellos están diciendo. Siempre en esas cosas, a uno le conviene atenerse a los hechos. Y yo he participado en inmenso número de campañas electorales en medio de la guerra. Y uno no sabe. Yo no sé en este momento. Pero puedes olfatear. Sí. Tienes olfato, sí. ¿no? Y lo que uno olfatea... ¿Qué es? Olfatea es que la gente no está en este momento en comunicación con la opinión de la oposición. Ok. Hay una precandidatura presidencial, el abogado Luis Parada, Celia Medrano, a quien conoces también. Está también en el FMLN Manuel Flores con otro acompañante. ¿Qué impresión te tiene para cerrar ese ciclo? Y quiero entrar al tema del otro ítem del discurso, que fue la corrupción. Así, ¿qué piensas? ¿Cómo no? Manuel aparece como el candidato del FMLN. Del FMLN, sí. ¿no? Contra todo pronóstico, aunque la Asamblea Nacional, la Convención Nacional le da el aval, pero a muchos dentro del FMLN creen que no debería de competir. Yo creo que hace bien, Manuel. ¿Hace bien? Hace bien. ¿Por qué? Porque él tiene un discurso político y tiene una posición también política. Me parece que no expresa exactamente la posición de la jerarquía tradicional del partido FMLN. Me parece que no expresa exactamente eso. Okay. Y tiene condiciones para expresar otro pensamiento. Es así. En cuanto al abogado, Luis Parada. Luis. Y Celia Medrano, que Sí. tú conoces muy bien. Sí, cómo no. En cuanto a Luis, es un abogado que se hizo conocido en el país en cuanto al juicio. Al juicio en él, ¿verdad? Sí. Enel, ¿no?
Él trabajó muy bien en eso. Sí. Es un abogado que conoce la legislación de los Estados Unidos. ¿Sí? Políticamente no había aparecido vinculado a ningún partido. No. Él aparecía como una figura legal. Y a mí me parece lógico que él aparezca como candidato. Pero creo que la figura tendrá fuerza electoral importante, si es el candidato de toda la oposición. Me parece que hay condiciones para que la oposición participe. Uno, cuando participa en campañas electorales, no siempre busca ganar, ¿no? Y les digo, cuando uno tiene experiencia en eso y ha participado en campañas electorales en diferentes momentos históricos, ¿no? Y uno sabe que en determinadas circunstancias lo que uno busca es la relación con la gente, la posibilidad de hablar con la gente, de comunicarse con la gente. Yo no sé cuál es el espíritu de Luis, pero me parece que no anda lejano a esto. Y dependerá de los apoyos. Si ellos también están pensando que el gobierno tiene debilidad, que el gobierno va perdiendo, bueno, este es el momento de ellos. Ahora, uno no sabe cuál va a ser el discurso. Si uno observa la conducta de esta oposición, no habla mucho de las condiciones materiales de existencia de la gente, sino que se maneja en el territorio de la superestructura jurídica, sobre todo jurídica. No abordan los problemas estructurales, no abordan. ¿Qué piensas de Celia? Voy a correr en el tiempo, perdona. Celia es una figura muy conocida en la lucha de los derechos humanos, ¿sí? Y los derechos de las personas, con una larga historia. Sin duda, con méritos en la lucha en ese territorio. Y me parece lógico su candidatura. Y también me parece lógico la relación con Luis. Son dos figuras que se pueden coordinar. Lo que yo ignoro es si estas dos figuras tienen ahora el consenso del resto de los grupos partidarios. No lo sé. Eso no lo sé. Hay un grupo de resistencia ciudadana que encabeza el doctor Fortín Magaña, que parece ser no estar de acuerdo con, ¿verdad? De hecho, ha emitido declaraciones tajantes en las cuales ha sostenido que lejos de sumar, que es un proyecto que abriga también, han restado precisamente al haberse adherido al partido Nuestro Tiempo. Es esa la situación. Sí, siempre ese es un hilo fino. Y nosotros que construimos la Unión Nacional Opositora en décadas pasadas, sabemos cómo se teje ese tejido. Hoy es más complejo porque se trata de grupos más chiquitos y más débiles. Ok, mira, fíjate que se me quedó en la mesa el tema relacionado con el combate a la corrupción, que fue el otro elemento en el que fundamentó también el presidente de la República, y eso llevó consigo precisamente al tema de la confiscación, ¿verdad? O en este caso las intervenciones que tuvo, mejor dicho, perdón el término, porque yo sé que jurídicamente hay mucho, las intervenciones de algunas empresas, casas o allanamientos del expresidente Alfredo Cristiani, pero lo voy a dejar quizás más para adelante. Sí, voy a pedir el espacio para tener una hora de conversación contigo, porque sé que contigo el tiempo pasa rápido. Y pues aquí nos quedamos todavía pendientes con estos temas. Dagoberto, te quiero agradecer nuevamente que me hayas acompañado, ¿viste? Un abrazo para todos y para todas. Manténganse informados y con posición. Hoy se está jugando quién va a tener el poder. El poder. Interesante. Gracias por mi parte. Vámonos a una pausa. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Pausa y regresamos con más.
Gracias. Continuamos con nuestra entrevista de esta mañana, con nuestro programa Diálogo 21, y en esta oportunidad, en esta segunda parte del programa, quiero darle la bienvenida también al director del BCIE, Luis Rodríguez, con quien vamos a hablar precisamente del trabajo que se ha venido desarrollando en esta instancia y sobre todo también en el marco de estos 4 años del gobierno del presidente Nayib Bukele. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Un gusto siempre estar aquí. A ver, cuéntanos un poquito en términos valorativos, qué hemos avanzado, de dónde venimos y hacia dónde podemos apuntar con esa visión nueva que le han inyectado ustedes al frente de este organismo. Bueno, en un inicio, digamos, desde la creación del Plan Cuscatlán había una serie de proyectos que se habían ya pues dibujado, planificado y que requerían digamos una serie de montos de inversión para que esto se pudiera realizar, tanto en temas de grandes infraestructuras, temas de integración de una cosa con otra, temas de poder ir solventando, digamos, de una vez por todas todo lo que sería la deuda social, ¿verdad? En términos de educación, salud, seguridad, etcétera, digamos, el vivienda, agua, digamos, una serie de mapas por nivel que obviamente iban a requerir una serie de inversiones. De apoyo. En el camino, pues, se había dibujado un reto inicial de 1.500 millones de dólares en inversión. Obviamente, pues, al irse ejecutando las cosas, al ir comenzando con toda esta dinámica, pues, y con situaciones, digamos, coyunturales también que se fueron dando, que se han ido dando en el camino en estos 4 años, pues ha ido requiriendo de mayores apoyos y de mayores inversiones. Y al 1 de junio recién pasado, en el cual el gobierno cumplió 4 años, pues nosotros al momento pues de hacer la sumatoria, pues superamos los 4.600 millones de dólares en inversiones, ¿verdad? Tanto en inversiones públicas como inversiones privadas, temas de montos de cooperación técnica no reembolsable. Obviamente todos los proyectos llevan una serie de... apoyando todos estos. Exacto, todo esto lleva una serie de estudios base, ¿verdad? Digamos, no se hacen de la nada ni con varita mágica, sino que se pues lleva una serie de estudios base y también en montos de donación. Entonces, al ir sumando todo esto, pues la inversión en el país en todos estos temas de deuda social, deuda de infraestructuras, etcétera, nos ha sumado los más de 4.600 millones. ¿Hacia dónde vamos? Obviamente el banco pues continúa estructurando una serie de apoyos importantes para lo que viene en el país, para ciertos requerimientos o ciertas propuestas que nosotros también hagamos, que implican modernizaciones internas dentro del banco para poder ir supliendo las necesidades que va teniendo el país. Se ha logrado el Banco Centroamericano de Integración Económica, se ha logrado de alguna manera adaptar a las nuevas, digamos, modalidades y visiones que plantean los gobiernos que apoya, y particularmente el nuestro, sobre la base de lo que planteabas tú en infraestructura, en desarrollo, en apuestas a sectores importantes de la economía. De hecho, hay una frase que por cierto recogí de Dante Mossi, sí, ¿verdad? Hay un posteo que hacía él se cuenta este 1 de junio en el marco de los 4 años del gobierno. Decía: El Salvador adelantó el 5º pago de capital al BCIE para fortalecer, dice, nuestro patrimonio, gracias al liderazgo del presidente Nayib Bukele, el ministro Alejandro Zelaya y nuestro director Luis Rodríguez. Gracias por su apoyo. Y pues ahí vemos la flor nacional también que la coloca. Sí. Es un reconocimiento a lo que realmente son símbolos, número uno, de tener una muy buena relación, ¿verdad? Pues por un lado los números lo dicen, por otro lado pues hay gestión detrás de todo esto. Obviamente es un símbolo de una buena relación entre país y banco,
Y por otro lado, pues es también un símbolo de confianza. Digamos, las dos cosas son sumamente importantes. Con tu pregunta, sí, el banco, digamos, ha ido transformándose y ha ido modernizándose bajo los incrementos tanto de requerimientos como de nuevos retos, nuevas configuraciones, nuevos problemas que también se han ido dando en la región, y eso requiere, digamos, de otro dinamismo, eso requiere de ciertos cambios y modernización a nivel interno. En nuestro caso, pues El Salvador, digamos, todo el equipo, y eso siempre nosotros lo reconocemos, todo el equipo de El Salvador está trabajando, y eso sí te lo puedo decir digamos, con buena voz. Trabajan 24/7 por los proyectos, ¿verdad? O sea, que fines de semana, que más horas, etcétera. Digamos, el banco está aquí en El Salvador full metido para apoyar todas las iniciativas, entendiendo que el país tiene una serie de necesidades que se tienen que solventar en el tiempo y en tiempo récord. En muchos casos que tenemos ciertos retos en cuanto a cómo solventamos esto y cómo damos nosotros las mejores recomendaciones o las mejores estrategias para inversión. El equipo está absolutamente capacitado para poder solventar todo esto. Para nosotros es un orgullo cada persona que está trabajando en el banco. Y obviamente, pues, y tu mística de trabajo, pues, que tengo, sí, digamos, tenemos conocerte personalmente y sé que tienes sí, gracias. Tenemos una muy buena relación en el tema de que el presidente de la República se involucra en las dinámicas del banco, el ministro de Hacienda y todo el equipo del Ministerio de Hacienda se involucra en las dinámicas del banco, el Congreso, la Asamblea Legislativa se involucra también en nuestras dinámicas, los diferentes ministerios o instituciones con las que trabajamos, el mismo sector privado, los fondos internacionales con los cuales nosotros trabajamos, y obviamente nuestro equipo. Poder tener todo ese ecosistema trabajando junto, primero, no es fácil, y segundo, si tú logras que todo este ecosistema trabaje, pues ahí vas teniendo los resultados en inversión. A ver, me voy a hacer una pausa, son las 7:31. ¿Cómo ven desde el banco, desde tu perspectiva y como institución, como organismo económico, financiero, uno de los, el estar luchando y resolviendo y casi resuelto uno de los más grandes flagelos que como país hemos tenido, que ha sido la situación de la delincuencia? ¿Y cómo ven desde esta perspectiva la situación de seguridad en El Salvador? ¿Cómo esto ha servido para apoyar económicamente también estos proyectos? ¿Te parece? Sí, perfecto. Tenemos por ahí también la mega obra, el viaducto, que se tiene que construir de Los Chorros y que va a contar con la cooperación también, en este caso, de Corea, ¿no? Sí, correcto. Corea. Temas importantes esta mañana que vamos a hablar más adelante. Voy a hacer una pausa, 7:32. Gracias por acompañarse a nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. A usted que se reporte a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra plataforma digital, muchísimas gracias por interactuar con nosotros. La verdad que con eso nos ayuda a cumplir una de nuestras misiones, que es la de mantener esa comunicación y esa retroalimentación con relación a los puntos y los contrapuntos que aquí estamos abordando con nuestros invitados. Con nosotros Luis Rodríguez, director del Banco Centroamericano de Integración Económica, esta mañana haciendo una valoración de todo el esfuerzo de apoyo económico que se está haciendo a proyectos importantes. Y me había quedado precisamente para poder examinar un punto medular que había sido uno de los más grandes flagelos que ha golpeado fuertemente el territorio, que ha sido la delincuencia. Correcto. Gracias al Plan Control Territorial, al régimen de excepción, los indicadores de impacto han sido, neutralizados, casi controlados, ¿no?
¿Cómo ves desde esa perspectiva la situación para seguir apoyando económicamente más proyectos en nuestro país? Bueno, primero el banco está apoyando el tema del Plan Control Territorial, tanto en la fase 2 que tiene que ver con las comunidades, digamos, de mayor vulnerabilidad, llámese los proyectos de los cubos, espacios públicos, etcétera, pues ahí nosotros estamos metidos, y por otro lado en el tema de la modernización también de las instituciones de seguridad, ¿verdad? Entonces, digamos, si lo vemos en una perspectiva directa, pues el banco ha estado apoyando este tipo de proyectos. Pero quizás para nosotros lo más importante, y como te lo mencionaba anteriormente, es toda la integración que tiene que ver con el tema social. O sea, tú tenés un problema de inseguridad, el cual, digamos, ha ido en el tiempo, ha ido creciendo, ha ido evolucionando, etcétera, etcétera, tanto en sus causas como en aspectos coyunturales. Y mermando el desarrollo. Exacto, bajando también el tema de desarrollo, limitando proyectos, limitando iniciativas, y en eso todas nuestras inversiones están relacionadas con el tema de la seguridad. El banco está invirtiendo en educación, por ejemplo, a través de Mi Nueva Escuela. El banco está invirtiendo en salud, el banco está invirtiendo en vivienda a través del proyecto Provida. El banco está invirtiendo en deporte a través de Prodeporte. El banco está invirtiendo en infraestructura de movilidad, tanto a gran escala como la misma infraestructura de conectividad y todo lo que tiene que ver con esos aspectos. ¿Verdad? Tener el 90% de la cartera de inversión del gobierno, pues a nosotros nos sirve para poder ir juntando todas estas cosas. Lo que tú mencionabas del desarrollo económico, a nosotros hemos invertido también un poco más de 1.000 millones solo en temas de desarrollo económico, llámese 600 millones para Firempresa, que también ayudó, digamos, a sostener la base de empleo durante un tiempo muy difícil que fue el COVID, y eso, digamos, está bastante relacionado, porque hoy la empresa puede ampliarse más, puede sofisticarse más, puede crecer más, es decir, eso es importante. Hemos invertido también un poco más de 400 millones solo en el tema de MIPYMES, y creciendo. Entonces, cada una de nuestras iniciativas, tanto en el tema de agua, medioambiental también, energía, etcétera, todas estas iniciativas están interrelacionadas con el tema de seguridad. Entonces nosotros, digamos, sí hay evaluaciones que son directamente, bueno, cuánto está impactando todo el proyecto del Plan Control Territorial en cuanto a que, bueno, ya no nos asesinen gente, en cuanto a que las extorsiones bajen, en cuanto a que los secuestros bajen, que esto permita que la sociedad entre en otro tipo de dinámicas, ok, pero que es todo lo que también estamos invirtiendo alrededor para poder ir tocando también la base de la problemática que históricamente pues o se abandonó o no se tocó o habían otro tipo de intereses. Poder entrar desde la base, invertir en la base y poder también ir atrayendo, digamos, nuevas oportunidades o ir viendo nuevas oportunidades, porque hoy la situación es otra. Son lecturas que nosotros vamos haciendo constantemente, y eso nos permite pues que la inversión vaya creciendo. Existe hoy en boga un tema que sin duda alguna me gustaría conocer desde tu perspectiva, cómo esto viene a sumar o a restar, que es precisamente la reducción del número de municipios de 262 que teníamos a 44, como lo planteó el presidente. Bueno, en ese caso, digamos, hay diferentes, bueno, quizás tú las estás viendo más que yo, pero hay diferentes valoraciones en este sentido. En cuanto a gobernanza, bueno, que si el alcalde tal, que esto le va a afectar la gestión, bueno, digamos, hay diferentes perspectivas. La nuestra, digamos, nosotros lo que vemos ahí es un mapa de oportunidades muy, muy interesante, partiendo de que las alcaldías en general, quitando algunas, pues tienen una... Saquemos al alcalde de la ecuación en este momento, ¿okay? Quedémonos con el municipio.
lo que tenés es una situación financiera. O no podés captar ingresos porque el municipio está muy limitado, o tenés municipios que están directamente metidos en zonas de altos niveles de pobreza, o tenés municipios que por su tamaño, por la cantidad de gente, no pueden captar tampoco tanto ingreso, etcétera, etcétera. Hay una problemática en ese aspecto. Cuando tú evalúas el tema de los ingresos, no el egreso tú lo controlas. Si tú tenés mucho gasto, digamos, en tu programa, en el canal, etcétera, pues vas haciendo reducciones. Pero el ingreso, digamos, que es lo interesante, y ahí hay un mapa de oportunidad importante. Tú segmentás los municipios y lo que vas creando son unos nodos donde los municipios que más captan logran, digamos, nivelar la balanza con los otros que captan menos ingresos por su propia situación. A través de estos nodos, cuando tú lo evalúas uno por uno, tú haces también un levantamiento de activos y qué es lo que tienen. Ya tienen escuelas, tienen hospitales, tienen quizás un puerto, otro tiene un aeropuerto, otro tiene un muelle, otro tiene una zona turística, otro tiene una zona agrícola, el otro es industrial, el otro tal. Tú tenés ya un mapa de activos actual en cada uno de esos territorios configurados nuevos. Pero también tenés una serie de activos a futuro, que son nuestras inversiones. Claro. Tú tenés un puerto de Acajutla, por ejemplo, pero también tenés un proyecto de ampliación. Ese es un activo futuro. Tú tenés una zona turística con un altísimo potencial, que es en la zona oriental, con una serie de inversiones de aeropuerto, de programas de hoteles y turismo, etcétera, etcétera, que están en camino. Eso es un activo futuro. Tú tenés toda la zona de la Libertad, que está súper interesante, ya con el proyecto Surf City encaminando y con una agenda de actividades interesantes que lo están haciendo crecer y que lo están dando a conocer en todo el mundo. Por lo tanto, hay una planificación de activos futuros, lo cual quiere decir ingresos futuros también. Y luego tenés una serie de agentes poblacionales que, si bien es cierto, tienen ciertas características de vida, están ubicados en ciertas zonas, se mueven de un lugar a otro. Me puedo mover desde el occidente hacia San Salvador, me puedo mover de oriente de una playa de oriente hacia San Miguel para todo el negocio de la pesca, etcétera. Tú tenés un movimiento de gente dentro de todo esto, y al tener una configuración financieramente más nivelada, con un potencial de activos futuros interesante, que le va a dar otra dinámica y que le va a permitir una planificación mejor, eso obviamente le permite a un nuevo municipio poder captar fondos de una mejor manera, poder levantar fideicomisos, poder trabajar mucho mejor el tema de su desarrollo a futuro, y por lo tanto tener una estrategia de acupuntura en cuanto a desarrollo económico. Entonces es para bien lo que se está planteando en términos de reducir el número de... Sí, nosotros concentrarlo precisamente sobre la base de un plan que abarque el resto de municipios que a lo mejor no ponderaban dentro del punto de vista, digamos, de proyectos por ser mínimos las necesidades. Sí, que tenían, o sea, ¿no? Porque lo que buscan entiendo que es el espíritu, que es eficientizar, ¿verdad? Todo el desarrollo, y por otro lado el tema del ahorro, el gasto, que en su momento también se ha manejado, ¿no? O sea, el mapa de oportunidades visto de esa manera es mejor todavía. Es mucho mejor, digamos, está mucho mejor concentrado. Todo el reto que se tiene, digamos, dentro de estas nuevas configuraciones, para que en cada una se cree un portafolio de inversión y de desarrollo, tanto económico como social, es sumamente interesante, digamos, bajo nuestra perspectiva, que lo vemos de esta manera, y que permite apoyar mucho mejor
todo el este proyecto tipo de... Mi Nueva Escuela, que creo que lo apoyan ustedes fuertemente, ¿no? Exacto, entonces tú ya ves, ok, dentro de esta nueva zona, cuáles son cuántas escuelas vas a tener, cuántas tenés ahorita, cuántas puedes mejorar. Ya al tener una municipalidad mucho más grande, con mejores ingresos, con una mejor planificación, le permite incluso participar tanto ella como ir creando una serie de actores alrededor para que entren también en estas dinámicas, llámese sector privado, llámese internacional, llámese banca de desarrollo, etcétera. Sí te permite crear un ecosistema de desarrollo muchísimo más interesante, más agresivo y más acelerado que lo que tenemos nosotros ahorita. Ok, interesante. Me piden una pausa, regresamos con más. Entiendo que, hemos quedado pendiente de hablar precisamente sobre el viaducto, tema en el cual Corea del Sur está teniendo una parte primordial en ello. ¿Cuáles son las proyecciones y el avance que se tiene? Y por supuesto, otros temas que tienen que ver con el trabajo que se desarrolla en este organismo. Vamos a la pausa, 7:45. Gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Dos aspectos elementales en lo que queda o resta del tiempo, Luis, que tiene que ver precisamente con el tema de la movilidad y esta proyección que junto con el Ministerio de Obras Públicas, pero que también están ustedes y por supuesto la cooperación Corea del Sur con el viaducto de Los Chorros, ¿no? Sí. Con el viaducto ya era un proyecto pues que estaba planificado en el Plan Cuscatlán, muy ambicioso. Hubo una serie de reuniones, incluso desde los primeros días de haber iniciado el gobierno del presidente Bukele, en visitas a Corea del Sur para ir viendo cómo se podía ir estructurando esto. En eso entra el BESI, entra Corea como socio, el ministro Romeo Rodríguez presenta el proyecto y Corea dice, me interesa, apoyamos. En todo ese camino el KTF, que es un fondo, el Korea Trust Fund, que es un fondo del gobierno coreano para estudios de diferentes tipos de proyectos, entra en el asunto, da la cooperación no reembolsable para las dos etapas de estudio que se realicen esto, y en tiempo récord pues el ministerio logra entrar a detalle para lo que, digamos, para la etapa en la que están ahorita, pues que es ya pronto el lanzamiento. Lo interesante de esto obviamente es que tú estás conectando, ahí volvemos al tema interesante de los municipios, de las nuevas configuraciones. Tú estás conectando una zona que es el occidente del país, donde está el puerto, el puerto de Acajutla, que es lo que recibe todo y digamos saca todo en cuanto a movilidad marítima, logística, hacia San Salvador, que tú tenés un poco más del 70% de la actividad económica en el Gran San Salvador, y eso está conectado por una vía. Obviamente, y a eso le sumas tú que ahí tenés el clúster textil, ahí tenés una serie de activos económicos bastante fuertes, interesantes, además de una movilidad urbana que ha ido creciendo en el tiempo. Al ir creciendo, bien, pero tú también tenés que adaptar la movilidad, proyectos de infraestructura de movilidad, todo esto, sumado que, y esto creo que es lo más importante del proyecto, es la seguridad de la gente. Digamos, la creación del viaducto lo que te permite es poder movilizar todos estos activos humanos, económicos, etcétera, de una mejor manera y darle otro tipo de dinámica a nuestro país. Eso obviamente va a cambiar la configuración comercial y económica en el Gran San Salvador, va a ir dando otro tipo de oportunidades y de planificaciones de proyectos, sobre todo privados, en esa zona, puesto que lo que tenés ya es otro tipo de activo de movilidad. Es una inversión de un poco más de 400 millones, 411 aproximadamente, donde de hecho Corea entra primero con una parte y en el camino dice, no, queremos aportar más, y eso súper bien. Y que también incluía poder trabajar las tres etapas al mismo tiempo. Eso le da obviamente un mejor panorama en cuanto a tiempos de ejecución, a tiempos de entrega, etcétera, etcétera. Y lo que reafirma en estos casos no solo es la
digamos, la relación entre el BESIE y las estrategias del gobierno, sino también todos estos actores internacionales que creen en este tipo de proyectos y que dicen yo le apuesto más a esto. Mira, hay dos, concatenando o hilvanando un poco el tema de la movilidad, la logística, veía también recientemente la presentación del manual técnico para proyectos regionales ferroviarios en la región, algo que me llamó mucho la atención. Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, el banco siempre ha estado, desde hace ya unos 4 años, ha estado con la iniciativa de los proyectos ferroviarios que logren conectar, digamos, el sur de México hacia la región, y por otro lado que termine de conectar la región por el lado del Pacífico hacia Estados Unidos, México, Estados Unidos y Canadá. Cosa que se vuelve interesante porque al final, en términos económicos, pues te permite mover carga de un lugar a otro, y por otro lado, pues te da una herramienta adicional, no tradicional, en cuanto a movilidad también de personas. Entonces son proyectos muy complejos porque cada país maneja una dinámica en cuanto a estas cosas. En este caso, digamos, El Salvador ha ido un poquito más, ha ido un poco más avanzado con el proyecto del Tren del Pacífico. Complejo es más para El Salvador porque no, allá por los 2011, 2010 más o menos, se elimina por completo la infraestructura ferroviaria, y por lo tanto pues El Salvador ha tenido que empezar desde cero, muy diferente a Costa Rica, muy diferente a Guatemala. Digamos que ellos sí han conservado su infraestructura ferroviaria, pero en cuanto a iniciativa de estudios, de trabajo, de todo el impacto que esto puede tener, pues El Salvador, digamos, va más adelante. Ahí el banco pues ha estado pues colaborando con eso. Hemos tenido reuniones tanto con equipos de México. Bueno, pronto vamos a hacer una visita para ver el tren Maya. Digamos, hemos estado también en reuniones con otros países para ir viendo, bueno, el momento de ir haciendo la interconexión centroamericana. Bueno, digamos que ese es parte también de un componente que subyace el Tren del Pacífico, que creo que es otro de los grandes apuestas estratégicas que se tienen para el país, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de establecer un desarrollo en el oriente del país. Sí, en general es por la ubicación geográfica de El Salvador, pues es... no solo es necesario, sino que también te da un potencial de desarrollo bastante interesante al momento de ir juntando los diferentes megaproyectos que el país está proponiendo, incluyendo el nivel de complejidad que tiene el proyecto como tal por nuestras características históricas y digamos dentro de esa historia por el tema del abandono, pues digamos, lo importante es que no se ha detenido, no se ha detenido en ningún momento, sino que se han ido ampliando los estudios, se han ido agregando temas en los estudios. Últimamente el tema de los servicios complementarios que esto puede dar para tener mejores ingresos con el proyecto y digamos crecer el nivel de rentabilidad que pueda tener. Las conversaciones con los demás actores de los diferentes países y poder hacerlo realidad, que es una visión que tiene el presidente. Voy a aprovechar estos pocos minutos que nos quedan para que nos comentes también sobre el rol y la participación que ha tenido el BCIE en el tema del deporte. Estamos a las puertas de que el país sea la sede, mejor dicho, o el desarrollo de los Juegos Centroamericanos, ¿no? Sí. Y ha tenido un rol importante en el apoyo a la infraestructura. Sí, bueno, nosotros recibimos el proyecto Prodeporte por medio del presidente del INDES, de Yamil Bukele. Obviamente nos encantó no solo la idea de poder recuperar la infraestructura deportiva, sino el sentido social que el INDES le está viendo ahora al deporte, y cómo el deporte ahora se convierte en un actor comunitario en todas estas transformaciones. Que ya tú tengas no solo una infraestructura de alto nivel recuperada
sino que también dentro del diseño de esta infraestructura tú estés contemplando el hecho de que la comunidad también puede participar en ello, para nosotros es genial. Hemos estado apoyando con $115 millones el Prodeporte, que se compone de nueva infraestructura. A veces, bueno, ustedes lo ven en redes sociales, o el mismo Yamil les comenta pues cómo va el estadio Flor Blanca, el Gimnasio Nacional, digamos, son diferentes infraestructuras donde nosotros estamos, pero hace poco el proyecto cobró un interés mundial al momento de que aparecen una serie de instituciones internacionales comprando los bonos de Prodeporte, cosa que en cuanto a instituciones financieras jamás se ha dado. Y eso le da al proyecto, no solo el impacto local, ¿verdad? Que es importante, sino que también goza de una credibilidad mundial por el impacto, por la estrategia social que esto tiene, sin precedentes. Okay. Tanto Prodeporte como mi nueva escuela, estos dos proyectos han logrado vender, sus bonos a nivel internacional, que son bonos sociales, y sí es un hito mundial porque no ha pasado. Bueno, y está el tema del turismo, que no nos quedó mucho, bueno, lo hablamos así ligeramente, que también ha sido otra de las grandes miradas a las que le han puesto. Sí, exacto. Dentro de los fondos privados que nosotros hemos estado otorgando, pues ahí hemos hecho paquetes tanto con el Ministerio de Turismo como con Economía, específicamente para este rubro. Ahí tú lo ves en crecimiento, más hoteles, más restaurantes en la playa, proyectos de desarrollo de vivienda, etcétera. Qué bueno. Ahí estamos nosotros. Qué bueno, Luis, me da muchísimo gusto verte y conocer qué es lo que se ha hecho a lo largo de estos días atrás, estos años, 4 años ya enmarcados en la gestión del gobierno actual, y sobre todo también la puntualidad con los que proyectos de los que hemos hablado están siendo pues una realidad. Sí. Y hacia dónde vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, estamos a la orden siempre. Te agradezco muchísimo. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.